Estoy en pelotas en uno de los clubes de pádel más tops de Europa. Una última curiosidad, no lo has visto jamás en un club de pádel. ¡Eso! Bienvenidos a Gran Bretaña, el segundo episodio de la serie Padeleros Viajeros. Vamos allá. Hey, did you know you can now listen to all our videos in English? It's very easy. Just click on settings and select the English language. Enjoy! Bienvenidos a Londres, capital de Inglaterra, el segundo episodio de nuestra serie Padeleros Viajeros. ¿Cómo juegan los ingleses? ¿Cuántos saben de pádel? Conoceremos los mejores clubes y mucho más. Pero antes, conozcamos un poquito más del pádel en este país. Como os podéis imaginar, el tenis y Wimbledon son identidad nacional británica. Y es por eso que costó un poquito aceptar la entrada del pádel en todo este ecosistema del deporte de raqueta. Hasta 2011 no se empiezan a ver algunos partidos de forma residual y no es hasta 2016 cuando la LTA, el organismo que regula el tenis y el pádel, acepta el pádel dentro de su actividad. Eso sí, era muy poquito. No es hasta después de la pandemia cuando el pádel explota. ¿Cómo te quedas si te digo que en 2019 tan solo había 68 pistas de pádel en todo el país? Y ahora, en 2026, ya se superan las 1000 en más de 320 clubes. Y lo mismo pasa con los jugadores. Hablamos de que en 2019, antes de la pandemia, tan solo jugaban unos 15-20.000 personas a pádel de forma anual. Y actualmente, en 2026, ya supera el 500.000. La evolución del pádel en Gran Bretaña es brutal. ¿Y por qué el pádel ha triunfado tanto en Londres específicamente? Bueno, por supuesto, por el mismo motivo que en el resto de países, ¿no? Porque es un deporte fácil de jugar de primeras, porque es un deporte muy social, de juntarte con amigos y conocer nueva gente. Pero aquí, específicamente, también es un tema de espacios. ¿Por qué? Aquí todo es muy reducido y un pádel con muchas pistas ocupa poco espacio y puede jugar mucha gente. Y es por eso que se ha convertido en una buena inversión, una inversión rentable, tanto a nivel público. Ya se estima que se van a meter más de 6 millones este año en nuevas inversiones de pádel, y a nivel privado hay grupos como Power League que ya estiman meter más de 15 millones en inversión. Por supuesto, no son números de España o Italia, pero sí que Londres y Gran Bretaña empiezan a sonar fuerte como un país referente en el pádel. Vale, bro, ¿he dejado ya de hacer de presentador de la tele o podré ir a jugar al pádel ya de una vez? Me tenéis aquí con las frasecitas. Espero que quede muy chulo, porque si no... Vamos con los nombres destacados del pádel británico. Os voy a dar dos. Por un lado, en el masculino tenemos a Cristian Medina, 119 del ranking FIP masculino. Y por otro lado, a Aimee Gibson, jugadora número 90 del ranking FIP. Y justo ahora, en este primer club, vamos a conocer tanto uno de sus entrenadores de la selección británica como alguno de sus jugadores y estaremos en pista con ellos. No tengo ni idea de qué esperarme del nivel. O sea, a ver, jugadores de la selección británica me van a pintar, pero ¿cuánto me van a pintar? Me han pintado de muchas formas, pero ¿va a ser humillación o voy a dar la talla? Ya que estamos por aquí, en este Padel Hub en Epsom, os haremos un mini tour, ya que visitaremos 3 clubes en la zona de Londres, pues aprovechamos para hacer este donde nos ha invitado Sandy para entrenar. La verdad que chulo, está un rato. En este vídeo nos ponemos 8 objetivos muy claros, 8 medallas que estáis viendo en pantalla, donde queremos conseguir una puntuación del 0 al 5 en cada uno de estos temas para poder compararlo con el resto de países que visitaremos. Y para empezar por todo lo alto, hoy en este primer club nos recibe Sandy, uno de los entrenadores de la selección británica y fundador de The Padelschool, una figura esencial para entender el pádel en Gran Bretaña. All right, we're here with Sandy. How are you doing? I'm good, Tracy, I'm good. First of all, thank you for hosting us. It's a pleasure. What do you have for us today? What's the idea? I mean, there's 4 of us today, so you're making up number 4. I think we'll do a few consistency exercises, okay. Work a bit the Chiquita and court positioning, and then play some points, I think. So okay, that's perfect. the plan. Who are we playing with? Just to get everyone to... We're playing with 2 of our GB men's team, so, okay. so Tom Farkas, my brother, also with the paddle school with me, and Nikhil Mohindra as well, also GB men's team and works with me at the paddle school as well. So high level? Yeah, then. yeah, high level. Okay. You better be ready. Okay, let's go. We're not allowed to step in front, no lobs and no drop shots. So just working on the Chiquita and the change of pace. That's good, that's good, that's good. Ready, jump. Sorry, Nick. Blade.
Sorry. Oh, great. Sorry. Sorry, T. I can stop. Sorry, you go. Sorry. What should I play here? Because it's a softball. I step in, but then I think I can. Yeah, cannot. because we don't have the lob, you can press the net. Right, Like right. in a game, like I could play the lob off that ball, so right. it's almost like you have to guard. He closes fast. The best to do is either soft Chiquita, because in the game you would lob. Okay. Yeah, or play fast down the middle. Understand. So to his feet, so that you can play up. Yeah. No lobs and no drop shots. A mistranslation that he doesn't know the drop shots. Oh, no drop shot. Yeah. I understand. Sorry. You. Joder. You got it. Por ahora hemos trabajado solo golpes de fondo y volea, pero muy bien. Lo que veo es mucho orden, tío. No sé si porque Sandy lo marca mucho, pero no veo gente loca que juega todo fuerte y todo loco. No. Juegan ordenadito, no juegan más fuerte de la cuenta. Me gusta, de momento muy guay. Like when they play, they play on position, like in basketball, right? Like even though like they're not getting involved, they're positioning because they're always thinking like attack, but they're also thinking I need to defend. So when we play a game like that with no lob and no drop shot, it's basically meaning that the direction of your shot is even more important. So whenever I play Chiquita or Nikhil, he plays fast to you. If you change with your forehand, you expose him. Because he's closed up. Yeah, and that's why I can play fast down that gap. Padel is patience, right? You got it. Yeah, for sure. This time when you can lob from the back and it opens up the point, but let's try and use the lob like fast middle. As soon as you lob, the point is live. But let's go for that practice of the fast lob middle if we can. Okay, you got it. Both coming, both up. Yo. You got it. Nice. You. Watch. Well played. Okay. Oh, dear. Sorry. Played. Perfect. Atrás. You. Okay, you got that. Tom is middle. 2. You got it, touch. 2 coming. Well played. Really good. Yeah, you're really Sorry. You coming. You got it, Tom. Back. Coming, Tom. Oh, no! Perfect. Yo creo que lo que más me está sorprendiendo es que el propio Sandy, que es el entrenador, también es jugador. El año pasado estaba en la selección y de hecho él me ha comentado eso, ¿no? Que él quiere recuperar su nivel, así que entrenador jugador a la vez. Muy interesante. No me había encontrado nunca con eso. Well, Nikhil less, but Tom and I were from tennis. Yeah, no. Like tennis, you know, And you can really tell. Yeah. Before the glass, you guys play so hard. I think that's kind of our struggle, and that's almost where we need the work, is like this Chiquita, and the idea is almost that fast lob middle to use that once we've done the Chiquita. Let's play some points though. Like we'll play it in a set. You know, we won't put a condition in. We just play free, but let's try to use that faster lob middle, particularly off of Chiquita. And I think a big one is like Tom, for example, if he hits his forehand, Chiquita down to Nikhil, it's like he needs you to press to close a little bit, because he likes to close. When you play with someone like that, you've almost got to close ahead of him though. Okay. Yeah, Tom up.
Yes, Tom. Tom loves that. It's all right. You got it. Two coming. Okay, you got that. Tom is up, both are up. Sigue. You got it again, both are close. Okay, you got that. Tom is up. Wow. It's okay. Eso. Let's go, Tom. Atrás. Dos. Mucho. Coming. ¡Guau, qué bolón, tío! It's good. Cuatro conclusiones rápidas sobre esta experiencia con la selección británica. Punto 1, súper simpáticos, súper agradables, han recibido súper bien, sobre todo liderado por Sandy, que entrena y a la vez está como jugador. Punto 2, el tema del idioma al inicio ha sido un poco raro, sobre todo por la comunicación con mi compañero, bolas al medio y tal, pero poco a poco he ido jugando mejor y cogiendo confianza. Punto 3, como curiosidad, se cantan siempre dónde van a sacar. Yo no sé si vosotros, pero en mi caso lo hacemos a veces, pero no siempre, es decir, saco al cristal, al medio o al cuerpo. Y por último, punto 4, te diría que son muy buenos jugando todo lo que es por delante del cuerpo. Bolas sin pared, voleas muy rápidas, muy fuertes, así que he disfrutado muchísimo, agradecérselo mucho y seguimos con esta experiencia del pádel en Londres. Estamos aquí acabando de comer y antes de ir para el segundo club os quiero dar el consejito, el tip de padelero viajero si venís a Londres, y es el siguiente: si queréis venir a Londres y jugar al pádel, reservad la pista con tiempo. No vengáis el mismo día a intentar buscar pista, porque si yo ahora mismo me meto en Playtomic y busco pista, está la cosa buscando disponibilidad, está todo ocupadísimo, señores, ocupadísimo. Así que ya lo sabéis. Estamos en Rocket Padel en Battersea, uno de los clubes más exclusivos y caros de toda la ciudad, al lado del río Támesis, como podéis ver. Enfócame ahí el río. El río la mierda. El río, una mierda. Nuestro objetivo en este club es tachar diferentes medallas, así que vamos a jugar un partido social que nos ha montado aquí en Rocket Padel y también preguntaremos cuánto saben los ingleses de pádel. ¿El look este te mola o no? Vale, familia, ya estamos aquí en Rocket Padel para disfrutar de uno de los clubes más exclusivos de Londres. Pero sí, vamos a hablar de
de pasta, que sé que os gusta, y así también dejamos esa medalla cumplida. Precio por jugar. La media en Londres es bastante alta, bastante más que España, tanto Barcelona y Madrid o Italia. Una pista en hora punta se te puede ir a los 110, 120 pounds, lo que están casi en los 140 euros. Pero no solo eso, clubes como este tienen una cuota de socios de 285 pounds, lo que son más de 300 euros, pero no te entra el jugar. Es decir, pagas 300 euros para tener ventaja de reserva de pistas, entre otras de las ventajas que ese pack ofrece. Pero es verdad que me parece un gasto el poder jugar en Londres de forma continua bastante elevado. Así que chicos, la nota del precio por jugar en Londres es bajita, chicos, es bajita. Le pondré un 1,5. No sé qué ciudades nos vamos a encontrar más caras que esta. Eso sí, las pistas son brutales y mañana pondremos nota al nivel de instalaciones. Que tela, porque es muy top. Didac, ¿cómo estás? Aquí uno de los jefes aquí de Racket Padel. Cuéntanos muy rápidamente. Nos hemos montado un partidito intermedio para jugar y para pasarlo bien, improvisado. Sí, totalmente. De pasarlo bien, de eso se trata. Nivel de Playtomic, aproximadamente, para que la gente se ponga un poco... 4,5. Vale, perfecto. Más o menos tenemos una referencia. A partir de aquí, suerte. No sé si es la misma la de aquí que la de España. Lo veremos. Una Coca-Cola en juego, eso siempre. Está hecho. Venga, va. All right, we're here with... Everything Paddle, you and from Everything Paddle, I guess. Yes, first of all, nice to meet you. Nice to meet you, bro. Thank you. If you would rate paddle knowledge from the UK paddle players from 1 to 10, what would be your grade? General paddle knowledge, 5. 5? Yeah. Okay, but you're probably higher than that. Yeah, I think I'm a bit higher, but okay. Like compared to like Spain, it's going to be like a 10 probably. Yeah. UK's a far behind for sure. All right, let's go for the 3 questions, all right? Okay. Easy, medium, and hard. Can you tell me number 1 players from men and women? Tapia. Tapia and? Coelho. Yep. I don't know the women, I'm sorry. I don't watch a lot of the professional. Okay, that's fine. The men is Coelho. Yep. Then we've got Tapia, who's my favourite. You got it right. Yeah. You got it right. And what about women? Galan is, next. Number 3. Okay. And then women, it is... Oh, what's her name? Knowledge isn't as good. It's not as good. Okay, it's okay? I don't know the woman, but men's Tapia and Coelho. Okay. And you wanna guess women's? I never watched. Okay. Which country was paddle invented? It was South America, and I'm gonna go Argentina. Mexico. That's the trick. That's the trick. Mexico. Okay, that's right. 1970. Okay, I don't even know that. First country. All Mexico, right, yeah. Right. You got that knowledge. Okay, and last question. You got 3 options, okay? If I throw a lob and a bird comes in and it touches the bird and the ball goes in the court, is it bad? So point for you. Yeah. Is it good? Point for me. Or is it let? We repeat the point. I think I'm overthinking this. I'm gonna go. It is play a let. Yeah, you're right. You got the hard way right. Awesome, man. It's tricky. So if I lob and it hits the bird, other players point. We play let. You got the information now. Next time do you hit? Because if it hits the roof, then it's the other person's point, Right. isn't it? But if it's a bird, you play a let. Yeah. Okay. It's like if a ball comes in from another court, you know? I haven't done very well then. No, yeah, you got a 7. We'll have the link to your video that we just recorded down here. And if you wanna check it, Everything Padel, English content, amazing. So go for it. Thank you, bro. Appreciate it. All right, Legend. we got this. Bueno, familia, partido social jugado y vamos a sacar las 3 medallas que podemos sacar del día de hoy. Para empezar, el nivel de juego. Teniendo en cuenta tanto el nivel de los pros que hemos jugado por la mañana como el de los amateurs que hemos jugado por la tarde, te diría que es un nivel más que correcto, creo que más alto que en muchos otros países que el pádel aún está empezando, pero sí te diría que es un pelín más bajo que Italia y más bajo que en España, por ejemplo. Así que mi nota del nivel de pádel de los jugadores en general le pondría 3,5 estrellas sobre 5. Vamos con otra medalla más, hospitalidad, cómo nos han recibido aquí
aquí en Gran Bretaña. Vamos a tener en cuenta tanto Sandy como la gente en recepción, como los compañeros aquí en el Padel Amateur. La verdad que muy bien. Siempre se dice que la gente británica es un poco más seca, pero me han sorprendido de forma positiva, aunque os tengo que decir, cuñados hay en todas partes y la verdad que tengo alguna anécdota divertida que por ahora me quedo para mí de mi compañero en este partido amateur. Pero lo dicho, que cuñadismo hay por todos lados, así que no le pondré un 5. Creo que con un 4 es más que suficiente para lo bien que me han recibido aquí en Londres. De paso quiero agradecer tanto a Rocket Padel como a la gente de Epsom Padel Hub, que nos han invitado a las pistas y nos han permitido disfrutar de sus instalaciones. Y otra medalla que hemos desbloqueado es la del conocimiento de pádel. La verdad que aquí regular, aunque la parte de normas del pádel la he visto más sólida, la parte de actualidad sobre el pádel no mucho, donde el pádel, por ejemplo, femenino no lo conocían, así que pondré un 2,5 sobre 5. ¿Qué nos queda aún? El tour de este pedazo de club. Tiene detalles que os van a flipar, así que quédate hasta el final. También conoceremos a Everything Padel, uno de los youtubers líderes de la comunidad inglesa. Por supuesto, nos faltan las últimas 3 medallas, así que quédate hasta el final para no perderte nada. ¡Vamos allá! Bienvenidos a Racketeer, el club más lujoso de Londres. Vamos a conocerlo, va. Nada más entrar, espejito para echarte la fotito con el paletero y entramos a recepción. Vamos allá. Una entrada preciosa con un montón de balas, muy espacioso. A recepción por aquí, la verdad que espacio no le falta. Pero ahora sí, vamos a ver las pistas que vais a alucinar. El pasillito de campeón. Me siento antes de ver un partido de Champions, ¿sabes? Brutal. El color elegido es este granate para tanto paredes como pistas, como todo. A mí me encanta, me da este lujo, pero un lujo que me gusta, ¿sabes? Primera cosa a destacar, el espacio. Hay espacio tanto de techo como sobre todo entre pistas. Nada más entrar vemos un gimnasio donde puedes calentar o incluso hacer algunas pesas, cosa que me parece súper útil. Aquí hace frío y aunque hay calefacción, creo que siempre va bien meter la activación. Última tecnología. Voy a hacer un poquito de tríceps, ven. Vale. Ahora sí, esto. ¿Cómo me ves? ¿La forma bien? Codo recto. Si en la parte derecha tenemos el gimnasio, en la parte izquierda tenemos un pedazo de bar muy chulo, súper acorde con los colores y la línea que tiene todo el club. Vamos allá. It was great. We're doing a tour now. Oh, nice. Yeah, say about the cafeteria. You go and jump in the cold plunge? Oh, I can tell that there's a cold plunge, yeah. But why don't you get in it? Oh, me? Well, you want viral content, right? There's nothing more viral than you in a freezing pool of water. Estamos con Patrick, el dueño del club. Nos va a enseñar que hay saunas. Y la típica, ¿sabes? Bañera de hielo. Vamos a verla. Bañerita de hielo. Vente, Pau. Vente. Well, let me fill it with ice and make it... No, you don't have to. You don't have to. We have to... Oh, shit. ¿Quieres que me meta? Okay. I'll fill it with ice. 2 seconds. Me está yendo a buscar hielo. Está loco este tío. Pero bueno, mirad este detallito. Ven, toallas bien puestas. Mucho hielo. Wait, so I have to... I'll get you some shorts and I'll get you a towel and we've got slippers as well. Quiero sauna también después, ¿eh? Quiero sauna, no me jodáis, ¿eh? Me meto en la sauna. ¿Qué hagas en un club de pádel? Yo de verdad que no sé cómo me lío. Si estoy en pelotas en uno de los clubes de pádel más tops de Europa, a punto de meterme en un baño helado. Pero ¿cómo me engañáis así? Voy a meterle pelotas, va. ¿Cuántos segundos han sido eso? Bro, yo creo que ha sido mucho más de lo que me esperaba. Me voy para la sauna, mi hermano. Me lo merezco. Saunita ahora, saunita. Bueno, familia, ya habéis visto que el dueño del club nos ha parado y hemos hecho esta experiencia de tener baño de hielo, sauna. Hemos aprovechado para ducharme ya. Y seguimos con este tour tan espectacular. Por aquí tenemos la parte del bar. Hay desde una zona en flow anfiteatro, sillas tanto de relax como más sofá, como más de comer. Vente. Por cierto, nos han dicho que en este espacio va a haber la pista central, que aún está por hacerse. No sé si le faltan más pistas porque tiene ya 14 indoors, todas panorámicas y con salida lateral, que me parece increíble priorizar siempre, ¿no?, la calidad, el espacio, a meter más pistas. Si vienes a ver partidos, creo que mejor sofá que este, con esta panorámica de la pista, es, ideal. Me flipa. Cómodo, por cierto. Y color,
otra vez más, de cada detalle está cuidado. Vamos a conocer la zona de juego, las pistas. Ya he podido jugar un partido y creo que os puedo detallar tanto las cosas que más me han gustado como las que menos. Voy al lío. ¿Qué me ha gustado? Me ha gustado que son panorámicas, que están muy bien puestas, la bola bota perfectamente, rebota bien, el techo salto, la verdad que son pistas premium, 100%. Gusto personal, a mí este tipo de iluminación está muy de moda y a la gente le gusta mucho, a mí no me acaba, pero esto ya es gusto, no es que esté nada mal. Y a lo mejor me faltaría una zona de banquillos más definida. ¿Por qué? Porque hay sillones diferentes, en uno hay un banco, en la otra hay un sillón más guapo, pero no hay ahí un buen sitio donde dejar. Pero bueno, entiendo que han abierto hace 2 semanas y poco a poco se van completando cada detalle. Seguimos. Detalles como que en el poste pone el RACKETEER, que es el nombre del club, en todas las cintas también. Mola. Dejadme en comentarios, ¿os gusta este color de pista o no? A mí al jugar, la verdad que no me ha molestado. Yo siempre prefiero el azul, pero entiendo que a nivel de look esto es clase. Y por último te voy a enseñar una última curiosidad, que creo que eso sí, no lo has visto jamás en un club de pádel. No. Hay un carro de golf, bro, para moverse por aquí, pero tú me estás vacilando. Para que te hagas una idea de lo grande que es. Y aquí es lo que vas a flipar, y es que el café que se toma en el bar se hace aquí, bro. El café es casero, la máquina de café está aquí en medio del club. Yo flipo, bro. ¿Qué cojones? Bueno, y hasta aquí el tour. La única zona que no os hemos podido enseñar son los vestuarios, porque hay mucha recurrencia de gente y estaban llenos y no podemos entrar con las cámaras. Pero bueno, os digo, muchos detalles, típica Dysons, jabones pijos, cremitas para la cara, para las manos. Bueno, muy chulo. Cada detalle cuidado. Y creo que juntamente con Golden Goose de Milán es el club más top, si no el más top que he visto por ahora, que nos queda mucho mundo por recorrer. Estamos formando parte de una grabación de Everything Padel, cosa que mola mucho, youtuber aquí británico. Él ha entrenado con Sandy antes y ahora estamos jugando un partido para poner a prueba, digamos, lo que han entrenado ellos. Entonces yo estoy jugando como rival, un poco de sparring, con un compi que juega huevo. Está muy nervioso, chaval, muy joven, pero juega huevo. Vamos a remontar, ya verás. All right, Sandy, first of all, thank you so much. It was amazing 3 days here in London. I think we got to live the experience. We got some pro players, we got some social players. Now we got even to get to know some content creators. Let's finish this up. Let's wrap it up by asking you a couple of questions about London and UK Padel. Yeah. First one is, how we got here, what's the actual situation of Padel in London and in the UK, and what was the evolution the last years? Yeah, I mean, I think there's been a massive boom in the last couple of years, like the enthusiasm and the community, but Padel has been around in the UK for like 20-30 years, like in like small pockets or 1 or 2 old courts here or there. There's even a court that had like a concrete wall, like the old school, but no one really knew about it, and it was almost like you're seeing around the rest of the world, the trend with celebrities playing the game, social media, that's almost kind of helped the bubble grow here, and I think having seen Padel in a lot of different countries, here there's quite a lot of regulations to build. And also usually like this, it's better to be indoors. And so even though there's been massive enthusiasm the last 3 or 4 years, it's really only the last year that we're seeing facilities like this. Yeah. Now we have some players in the top 100. What would be a good goal or some goals that you would set up for British Padel in the couple next years that you would say, all right, we'd be happy if we have some players in the top 50, more courts, more players playing, more youngsters playing? Yeah. You tell me. I think we've got one player like Christian Medina Murphy who's top 100, and I think the idea of getting people like high up the rankings in the next couple of years is probably unrealistic. I think that the whole game, the foundation needs to grow first. Like we need more courts, we need more coaches, we need more academies, we need a bigger base. Maybe 1 or 2 players might get through in the next 5-6 years, but to have consistent players coming through, I think we need a more stable foundation, basically. And to finish, what will be your goal as Sandy, as a content creator, as an online academy, as a coach, as a player? What's your next goals for yourself? I mean, the goals for me with the Padel School has always been to educate and to basically help players learn the game, build confidence, enjoy the game more. And, you know, we're doing a lot of work with players and with coaches and with our academies, you know, and so really like my goal is to continue to grow the game, to continue to educate players and essentially like be international, I think.
Santi, thank you so much. It was a pleasure meeting you, and hopefully we get to meet each other some more times. I'm sure. I'll see you next time in Barcelona. Perfect. I look forward to it. All right, Thank you, bye bye. Basil. Vamos con las medallas restantes. Nivel de los clubes, para mí, voy directo. 4,75. Los 3 clubes que hemos visto a nivel de jugabilidad, de espacio, de lo cuidado que están, de lo bonitos que son. Sí, son muy caros, pero yo aquí valorando el nivel del club les pongo muy buena nota. Eso sí, si vienes a Londres, de los que he visto yo, mi recomendación es ven aquí, ven a RACKETEER, es espectacular. La siguiente medalla, condiciones de juego. Hace frío, llueve, hay mucha humedad y eso hace que el cristal a veces resbale un poco, pero están limpios los clubes, la bola bota bien, sale lo suficiente para que no sea una pista lenta, pero no rebota como si fuera un pinball. Para mí son condiciones muy buenas, así que les pondré un 4,5. Entiendo que como más frío hace y en clubes que no hay calefacción, puede costar entrar en ritmo. Aún así, para mí, 4,5, me han gustado esas condiciones de pista. Ambiente padelero no le pondría muy buena nota. ¿Por qué? Primero, bueno, no había premier, entonces tampoco hemos podido ver la gente que se animaba o no. Pero son gente un poquito más fría. Hemos encontrado gente reacia a grabar, que es totalmente respetable, pero no sientes ese calor, ¿no? Que, por ejemplo, en Italia o en España en muchos momentos se siente, y creo que en otros países también. Aquí pondremos un 2,5, aprobado, pero no siento que sean fanáticos absolutos de la cultura del pádel. Vale, familia, pues fin de este segundo episodio de Padeleros Viajeros en Londres. Ya estamos en Barcelona. 3 días geniales en la capital de Reino Unido, conociendo la cultura del pádel allí. Espero que os haya encantado. Dejad en comentarios el siguiente país que debemos visitar y que no nos podemos dejar en nuestra lista de esta nueva serie Padeleros Viajeros. Like, suscribiros y no os olvidéis de sacarla por 3. Chao, chao.